que por lo que ella viene trabajando, por lo que ella representa y también por lo que representa para LAF. Desde hace un tiempo venimos trabajando juntos, somos socios digamos, en términos de cooperación y de trabajos en conjuntos. Estamos hablando de Vanessa Pérez. Es la jefa de proyectos del Departamento de Viajeros de la UIC, que es la Asociación Internacional de Ferrocarriles. Es miembro del equipo de coordinación del Grupo de Trabajo Especial de COVID-19 y de la región de Latinoamérica de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Ella es una persona joven, pero tiene más de 10 años de experiencia en el sector y lleva proyectos internacionales relacionados con los trenes de cercanías, de accesibilidad, la experiencia en clientes y el turismo ferroviario, entre otros temas. La tenemos en línea a Vanessa Pérez. ¿Cómo te va, Vanessa? Víctor Colombano te habla. Hola, Víctor. Buenas tardes, buenos días ahí. ¿Se me oye bien? Se oye perfecto, como si estuvieras al lado nuestro. Aunque estés a 10.000 kilómetros, ¿no? Perfecto. ¿Vos dónde estás ahora? Al otro lado del charco, aquí en París. Qué lindo. ¿Hace frío? Y bueno, muchas gracias. No, hoy hace un buen día. Y gracias por lo de la juventud, porque bueno, ya peino canas con casi 45 años, pero bien. Pues, pero sos joven. Lo importante es Yo el también, espíritu. sos Sí. jovencísima y mirá todo lo que hiciste. Tenés un camino recorrido Bueno, en el sector ferroviario muy importante. en ello estamos, muchas gracias. Bueno. Y bueno, colaborando con gente como vosotros siempre es un gusto. Bueno, te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de charlar en esta nueva iniciativa que tiene ALAF, de tener un programa de radio que sale para Latinoamérica. La radio es un grupo que sale por internet, es un grupo de emisoras que sale por internet. Nosotros estamos transmitiendo en vivo. Este programa se puede no solamente escuchar, sino también se puede ver en las redes de la radio y después queda grabado y nosotros lo subimos a nuestras redes, así que y también se puede escuchar a través de la página web, que es www.radiosonica.com.ar. Se puede escuchar en todo el mundo, digamos. Por eso nos parecía un medio muy importante para nosotros, para poder primero hacer conocer a LAF, que mediante este programa conozcan a nuestros socios e inclusive conozcan a otras organizaciones, entidades como la UIC, que vienen trabajando hace muchísimos años dentro del sector ferroviario. Y bueno, en este caso decidimos llamarte a vos y te agradecemos por estar al aire. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes qué es un poco UICEF y qué desarrollo tienen a nivel latinoamericano y a nivel global. Muy bien, con mucho gusto. Como bien indicas, la OIC tiene un largo recorrido. Este año precisamente va a cumplir sus 100 años de antigüedad, con lo cual, es una asociación ya con solera, digamos. Uh-huh. Es la Asociación Internacional de Ferrocarriles, significa que nuestros socios son tanto operadores como gestores de infraestructuras de todo el mundo. Estamos en los 5 continentes, hay representación en todos ellos, en mayor o menor medida. Desde hace un tiempo estamos intentando dar un mayor impulso a la región latinoamericana, porque nos parece que hay muchas oportunidades y que podemos hacer un gran trabajo colaborando, por supuesto, con ALAF. La UIC es conocida mundialmente, entre otras cosas, por sus estándares. Por ejemplo, el ancho internacional se llama UIC, el que se utiliza para las líneas de alta velocidad y las nuevas líneas en muchos casos. Y bueno, dentro de nuestra organización existen departamentos de viajeros, con el que yo trabajo, y también departamento de infraestructuras, de digitalización, de seguridad, toda una serie de cuestiones en las que los miembros trabajan conjuntamente
cuestiones como la interoperabilidad, que es un tema muy interesante, yo creo, a desarrollar dentro de América Latina. Y bueno, uno de los que estamos tratando ahora, lógicamente, como prioritario es el tema del COVID y cómo podemos, hemos intentado utilizar esta red que existía ya, para intercambiar de forma ágil información que todo el mundo requería en un momento dado. Ahora ya estamos más acostumbrados, pero recordemos que todo esto empezó hace ya, en 2020, en febrero más o menos, a finales, saltó de lo que era el entorno de China a Europa, y de Europa al resto de continentes. Y utilizamos lo que ya sabían nuestros colegas chinos y luego los italianos y demás para dar información al resto de países. Uh-huh. Esa es, y dentro de la Task Force del COVID, de la cual ALAF también es parte, pues hemos hecho para Latinoamérica un workshop, un evento online para también intercambiar información. Y tenemos una página web, también, si me permitís lo indico, una página web en la que hay varios documentos traducidos al español, con lo cual, y al brasileiro también, uh-huh. En la página web de uic.org, ahí pueden encontrar la parte de COVID, y ahí están esos documentos traducidos, y que van desde el principio en el que no son protocolos, pero sí guías de qué se puede hacer, de cómo los ferrocarriles están actuando en distintas partes del mundo. No hay una solución que aplique a todos, porque cada país y cada sociedad es distinta, pero sí que basándonos en lo que hemos ido aprendiendo, y sobre todo en evidencia científica, podemos dar información, creemos, de mucha utilidad. Creamos un LinkedIn dedicado a este tema, creamos una extranet en la cual intercambiar información, y un foro también online para que los miembros pudieran estar al día de todo lo que sucedía en otros países y ponerse en contacto con colegas de otros lugares. Hola Vanessa, ¿cómo andás? Nicolás Berardi te saluda. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, la verdad que uno como ferroviario, Víctor, lo mencionaba también en la introducción, vos lo ratificabas. UIC se ha instalado a nivel global como una especie de marca. Ya vos decías, bueno, la trocha, o el ancho, UIC es un estándar. Acá muchas veces a los perfiles de rieles también se le llaman UIC. Entonces, bueno, creo que cualquier ferroviario del mundo o ha tomado contacto con ese nombre, o ha tenido una norma en su poder, ha trabajado sobre una norma UIC. Así que a nosotros nos encanta la posibilidad de integrarnos con ustedes, de trabajar y de tomar también toda esa experiencia de casi un siglo de vida. La verdad que, bueno, más allá de eso, hoy la realidad se impone con lo que vos hablabas recientemente, ¿no? El tema del COVID, de la pandemia a nivel global, y la herramienta que han creado ustedes para enfrentar la respuesta del sector de transporte, de los sistemas ferroviarios, frente a esa pandemia justamente. Entonces, por lo que uno va viendo, vos has tenido la posibilidad de tomar contacto con todos los países, desde el sudeste asiático hasta el Pacífico, digamos, sobre esa respuesta que van dando los países, sobre cómo se va comportando la pandemia y cómo las sociedades también responden, ¿no? Entonces, bueno, por ahí consultarte de forma general, cuál es tu mirada sobre eso, digamos, cuáles son las mejores alternativas para el sistema de transporte, sobre todo de pasajeros. Recién en la entrevista anterior a vos salía Fernando Cortés de CNRT, y él hablaba que, por ejemplo, no está estudiado que el ferrocarril no es un vector de contagio. Entonces, bueno, básicamente consultarte eso. Así es. Bueno, una de las cosas que sí que nos hemos dado cuenta, yo llevo 5 años ya trabajando en la UIC, y tengo que decir con orgullo que hemos visto cómo este tipo de asociaciones son muy importantes cuando hay un problema que incumbe a todo el mundo, ¿no? Y esto pasa, vivimos en una sociedad global en la que, aunque no todas las respuestas están válidas para todo el mundo, sí que
el tener ya una red concebida o que existe es muy útil, y en ese sentido eso es algo que hemos aprendido. Y luego, en cuanto al tema de la contaminación, efectivamente, como he dicho, nosotros hemos llevado un monitoreo de todo lo que está pasando, de cómo es la respuesta de los miembros, pero también de lo que dice la ciencia sobre el tema. Y algunos operadores, por ejemplo, como los alemanes, que han hecho estudios internos sobre cuál es el efecto en sus staff, en la gente que trabaja para ellos, ¿no? Por ejemplo, un tema que es interesante de la parte del estudio de los alemanes es que había más contagios dentro de trabajadores que no estaban en contacto directo con los clientes. ¿Y cómo esto es posible? Pues fácil, porque cuando uno está en un tren, un medio de transporte público, normalmente pone los medios necesarios y es muy consciente del riesgo. Está demostrado que los lugares con mayor riesgo son las reuniones en sitios cerrados, donde estamos con familia, con amigos, donde no corre el aire, donde nos quitamos las máscaras porque fumamos, porque bebemos, pero esto no ocurre en un transporte público. Normalmente cuando cogemos un tren, tanto los empleados como las personas que cogen el tren, que toman el tren, deberían de estar con sus mascarillas, con una distancia de seguridad, en fin, una serie de medidas que hacen que los trenes sean seguros, y lo podemos confirmar. El ratio es muy, muy, muy pequeño de contagios. No llega ni a un 1%. Entonces, eso es un tema que creo que es importante informar. Otra cosa que hemos aprendido durante la pandemia es la importancia de informar, la importancia de tener en cuenta a nuestros clientes. El tener al cliente en el centro de todo es importante, además de los empleados, por supuesto. Entonces, informar de cuáles son las medidas de seguridad a tomar, informar de cuál es el riesgo. No solo es importante limpiar, sino es importante que se vea que se limpian los trenes, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Ha habido, por supuesto, empresas que han podido aumentar o han tomado decisiones de tipo en cuanto a la digitalización. Por ejemplo, más billetes, se han vendido muchos más billetes online. Ha habido dicen muchos, más de 5 años en cosas que se tenían previstas, pero que ahora se han hecho. Por ejemplo, dar información de la ocupación de los trenes en tiempo real, decir, bueno, pues este vagón va muy ocupado, este menos, para que el cliente pueda tomar una decisión. Pero no necesitamos tampoco tener todo ese tipo de cuestiones, cosas muy simples como, repito, el uso de mascarillas, la higiene y la información son herramientas esenciales para luchar contra esta pandemia y contra posibles futuras problemas que podamos tener. Esto sucede ahora, pero puede que en el futuro sean otras cosas. Entonces, si esto nos sirve para tomar conciencia de la importancia del cliente y la importancia de la información para con los empleados, también los clientes, para que la gente se sienta segura, es muy, muy importante. Y luego, ya para finalizar, también es cierto que hablo de pasajeros, pero el tema de la importancia del ferrocarril en cuanto a las mercancías ha sido esencial, porque cuando la logística se ve afectada, pues los trenes han funcionado muy bien y ha sido una solución relevante en muchos sitios. Bien, Vanessa, muchas gracias por la explicación de recién, muy interesante. Te quería preguntar, porque nosotros acá en este lugar del mundo, en Latinoamérica, Argentina y demás países, estamos atravesando la segunda ola. Sabemos que sufrieron allá mucho en Europa con esta segunda ola de COVID-19, y acá se están discutiendo algunas restricciones a la circulación y demás. Quería preguntarte cómo funciona en Europa el ferrocarril en la segunda ola. Si solo se podía subir gente esencial, si se cerró el transporte público de pasajeros, ¿cómo funcionó? Uh-huh. Bueno, los ferrocarriles han seguido un poco las indicaciones de las autoridades. Entonces, en Europa en concreto, bueno, como sabéis, hay muchos países pequeños, con lo cual la movilidad, hay mucha gente que vive en un país y trabaja en el otro.
países muy pequeños como Bélgica, que están en el medio, Luxemburgo. Siempre se ha permitido el viajar a las personas esenciales. En lugares como China, por ejemplo, el ferrocarril ha sido importantísimo para la movilidad de médicos y la movilidad de medicamentos y demás. Europa inicialmente ha habido grandes restricciones de movimiento internacional para intentar, incluso provincial, más allá incluso más que nacional, por provincias se han ido abriendo y cerrando, se están abriendo y cerrando en función de la incidencia, porque aquí ya vamos por la tercera, en muchos casos por la tercera ola o la cuarta. Entonces pues ahí depende un poco también del calor. Parece que en verano, quizás porque la gente está todo el mundo más aireado, todo está más abierto, es menos habitual contaminarse, y después de aquí en invierno, ahora estamos entrando en la primavera, el verano, la cosa ahora mejora, pero ha ido bastante mal. Entonces sí, ha habido muchas restricciones en cuanto a pasajeros, pero bueno, cada vez menos. Y luego en Europa se está hablando del famoso pasaporte o certificado. Se utiliza mucho para la movilidad el tema de PCR. Claro. Es decir, test rápido. Que lo que hacen es justificar, eso es. Claro. Bueno, rápidos o no tan rápidos, están los rápidos, pero para ir de un país a otro, por ejemplo, se requiere el PCR. PCR negativo, tarda un día. Es un poco sí. En saberse, y es bastante efectivo. Y luego, por supuesto, hay un seguimiento, formularios para saber dónde está la gente, por para controlar dónde puede haber un foco de infección. Perfecto, Vanessa. Y Europa está trabajando un poco en esta... Sí. Para quedarnos tranquilos todos, ¿te pudiste vacunar? No, todavía no. Soy joven, para eso soy joven. Ah, pero ¿cómo sí, no. vos estás en París, y cómo es el régimen de vacunación? ¿Te tenés que inscribir? ¿Va por edad? Nos queda un minuto. Pues va por edad. Ajá. Muy bien, voy rápido. Normalmente las personas esenciales, personal sanitario y demás va antes, luego va por edad, la gente más mayor, y luego dependiendo de la vacuna hay restricciones de edad. Y en Francia funciona, es la persona la que se autocandidata, va como hace una autocandidatura y dice: yo estoy preparado, cuando quieran me puedo vacunar, y dependiendo por rangos de edad. En teoría, a finales dentro de 2 meses quieren haber vacunado al 60% de la población. Bueno, sí, van lentos. Perfecto. Bueno, Vanessa, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este mediodía aquí en Buenos Aires, Argentina, y ha sido un aporte valiosísimo para nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y bueno, cuando queráis ya sabéis dónde estamos, y con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Un saludo, adiós. Adiós.